el círculo han formado, para darnos fuerza, valor y voluntad. Hoy se encuentran la fuerza del Ahí se encuentra todo su poder, ahí se encuentra la fuerza del espíritu, ahí se encuentra todo su poder. Mario Agustín Gaspar Rodríguez. Bueno, el Año Nuevo Purépecha, la finalidad es la celebración de un año, el inicio de un año que no coincide con el año, con el calendario gregoriano. Coincide con el movimiento de los astros. Entonces se inicia el día 1 de febrero y ahí comienza un año para los purépechas. Esto es desde la época primitiva de esta celebración, aparte de recordar nuestro calendario original, es la unión del pueblo purépecha. Entonces esa es la principal finalidad, a la vez de que reconocer nuestra identidad, nuestra cultura y darle mayor fuerza y unirnos todos, como dicen la bandera, Huichalhuinápico, o sea, con nuestra fuerza todos unidos. Esa es la principal finalidad, la unión de todo el pueblo purépecha. Bueno, participan las 4 regiones en este recorrido que estamos haciendo ahorita. Están nada más de la laguna, la región vienen algunos de Tarejero y algunos de Uruapan. En la caminata vamos llevando el fuego viejo. El lunes, bueno, nosotros llegamos el domingo en la noche para apagar el fuego viejo. Una vez que se apaga el fuego viejo, empezamos ya al día siguiente la celebración en la madrugada para el saludo a los 4 vientos, y ya después en el transcurso del día ya se hace, según la cantidad de participantes que haya, se hace el rol para los que van a participar, que vienen a presentar sus danzas o sus pirecos, que vienen a hacer alguna presentación de su comunidad. Podemos nosotros, sobre todo los jóvenes, que rescaten, que revaloren nuestra cultura y que la manifiesten. O sea, esta es una oportunidad de manifestar ahí parte de su cultura y de sus danzas, de su música y de todo, y revalorarla para poder. Somos un pueblo muy rico en cultura. Entonces esa es la oportunidad de revalorar toda esta cultura nosotros mismos antes que enseñársela a otras personas en el mundo.